Durante la mayor parte de mi vida corrí hacia la pelea. 20 años como detective de homicidios en Madrid te enseñan a inclinarte hacia el caos. Aprendes a dar sentido a lo que no lo tiene. Pero después de un tiempo, lo insensato empieza a tener sentido. Y ahí es cuando sabes que ha llegado el momento de correr en dirección contraria. Así que huí. Huí de la ciudad. De los fantasmas que viajaban en los trenes de medianoche. Del olor fantasma a cordita y descomposición. Huí hasta encontrar un lugar tan tranquilo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Un lugar llamado las Colinas Serenas. En las afueras de Madrid. Y entonces me encontré huyendo de un simple trozo de papel. Me llamo Alejandro Ruiz. Jefe de la policía local. Un título que suena importante hasta que estás plantado en tu propio camino de entrada bajo un cielo azul perfecto. Sintiendo la misma vieja ira enroscándose en las tripas por una notificación sobre macetas de flores. Son las cosas pequeñas las que acaban con un hombre. No los tiroteos. No las noches eternas mirando fotos de escenas del crimen. Son los cortes pequeños. La lenta erosión de tu paz. Vi a un hombre desangrarse por una discusión sobre un perro que ladraba, un fantasma que cargo cada maldito día. Y aprendes a odiar el ruido. Empiezas a ansiar un silencio tan profundo que nada pueda atravesarlo. Eso era lo que había venido a buscar aquí. Elena, mi esposa, fue quien encontró esta casa de 2 plantas estilo colonial. Ella es la lista. La que tiene un alma tan brillante que puede ahuyentar cualquier sombra. Vio a la bestia que yo mantenía encadenada dentro de mí y no le tuvo miedo. Simplemente me pasó una correa y dijo, vamos a dar un paseo por algún sitio con más árboles. Este tatuaje de un ojo en mi bíceps. Una estupidez de hace una vida. Ella lo llama mi tercer ojo. El que ve los problemas que intento ignorar. Casi siempre tiene razón. Las Colinas Serenas se suponía que sería nuestro santuario. Los jardines eran alfombras verdes impecables. Las casas se erguían como soldados educados en fila. El silencio era espeso. Roto solo por el zumbido lejano de una cortadora de césped o las risas de niños calle abajo. Era perfecto. Demasiado perfecto. Una mañana en el porche. Con su taza de café en la mano. Elena me dijo, por cada casa suburbana perfecta. Hay una familia dentro que se está volviendo loca poco a poco. Me reí. Pero sabía exactamente a qué se refería. El orden parecía frágil. Y entonces apareció la primera grieta. Era un trozo de cartulina color crema metido bajo el limpiaparabrisas de mi coche. Como una multa del infierno. Venía de la comunidad de propietarios. Lo leí. Lo releí. Las palabras se volvían borrosas. Nuestras macetas de terracota, las que Elena había elegido con tanto cariño, tenían un tono tierra no conforme al reglamento estético. Solté un suspiro que pretendía ser risa. Pero salió como un gruñido. Tono tierra no conforme. Dije. Arrugando el papel en el puño. Son macetas. Están hechas de tierra. ¿Qué viene ahora? Una multa porque el cielo es un azul no conforme. La carta estaba firmada con una caligrafía afilada y arrogante, Carmen Velasco. Presidenta de la comunidad. Es una prueba. Dijo Elena quitándome la carta. Su voz era tranquila. Pero en sus ojos ardía un fuego que yo conocía muy bien. Somos la única familia nueva de la calle. La única familia de color. Es el primer disparo. Un pinchazo para ver si jugamos su juego. Mi primer instinto.
El de policía. Fue analizar. Planear. Pero el hombre cansado de pelear quería rendirse. Cambiaremos las macetas. Dije con voz plana. No vale la pena la guerra. Elena. No quiero ninguna guerra aquí. Para eso vine. Para escapar de las peleas eternas e inútiles. Antes de que Elena pudiera protestar. Una voz alegre cortó la tensión. Buenos días. Parece que habéis recibido un decreto real de la reina abeja. Un hombre de casi 70 años. Flaco y bronceado. Con una camisa havaiana llena de flamenco rosa. Subía por el camino. Irradiaba una energía inofensiva. Soy Arturo Jiménez. Simplemente Arturo. Vivo calle abajo. No he podido evitar fijarme en el papel oficial de la comunidad. Guiñó un ojo. Esa es Carmen Velasco. Escribiría una multa por el mal humor de las briznas de hierba si pudiera. Nos presentamos. Sus ojos se iluminaron cuando mencioné mi cargo. ¿Jefe de la policía local? Vaya. Seguro que tienes historias para contar. Bajó la voz como si compartiera un secreto de estado, entre nosotros. Con Carmen es más fácil hacer lo que dice. Es viuda. ¿Sabes? La comunidad es su mundo entero. Su pequeño reino, ¿veis? Parecía sincero. Un cotilla simpático del barrio. De esos que te recogen el correo cuando estás de vacaciones. Gracias por el consejo. Arturo. Dije. Cuando quieras. Jefe. Respondió alegre. Ah. Y un tip para tus rosas, un poco de pozos de café en la tierra. Les encanta la acidez. Dio un último saludo amistoso y siguió su paseo matutino. Cuando desapareció calle abajo. Me volví hacia Elena. ¿Ves? Solo una entrometida. Cambiaremos las macetas. Encontrará a otro a quien molestar. Fin de la historia. Pero Elena miraba cómo se alejaba con expresión pensativa e inquieta. Tal vez esto sea solo el principio. Esa misma tarde trasladé las macetas al porche trasero. Fuera de la vista. Fue como una retirada. Una concesión. Me dije que era una elección estratégica para preservar la calma. Pero en el fondo. Donde duerme la bestia. Sabía lo que era realmente, la primera palada de tierra sobre la tumba de la paz que tanto me había costado comprar. Y tenía la horrible sensación de que yo mismo estaba cavando la fosa. Durante unas semanas el silencio aguantó. Las macetas permanecieron en el patio trasero. Monumento silencioso a mi rendición. La vida se acomodó al ritmo que habíamos soñado, café por la mañana en el porche con Elena. Largos días detrás del escritorio del jefe y fines de semana dedicados a mi único vicio verdadero. Mi iglesia particular, el garaje. Dentro estaba mi Ford Mustang 1967. Rojo cereza. Un trozo de historia rodante que había resucitado tornillo a tornillo desde un montón de óxido. Cuando estaba bajo el capó. Con las manos llenas de grasa. Ya no era el jefe Ruiz. Solo era Alex. Un hombre con una llave inglesa y un problema que sí podía resolver. Era mi terapia. Mi santuario. Y en una perfecta tarde de sábado. De esas que te hacen perdonar al invierno por haber existido. Ese santuario fue invadido. Tenía la puerta del garaje abierta. Dejando que el sol se derramara sobre el suelo de hormigón. El parachoques cromado que estaba puliendo brillaba. Música soul sonaba bajito en la radio.
Estaba en paz. Entonces lo vi. Bajaba por la acera con un contoneo que no se gana. Solo se hereda. Pantalones cortos caqui. Polo con cuello subido. Náuticas sin calcetines. Parecía cada niño privilegiado al que había tenido que bajarle los humos alguna vez. Lo reconocí desde lejos, Carlos Velasco. El príncipe heredero de las colinas serenas. Se detuvo al final de mi camino. Con los ojos clavados en el Mustang. Tenía una mueca en la cara que parecía ensayada frente al espejo. Le hice un gesto cortés y neutro. Como el que le haces a un perro callejero que no quieres animar. Lo ignoró. Su mirada recorrió el coche. Luego a mí. Tomó nota de mi piel morena. Mis manos manchadas de grasa. El tatuaje que asomaba bajo la manga. Su cerebro. Claramente no de alto rendimiento. Procesó los datos y escupió una conclusión de una estupidez sobrecogedora. Bonito coche. Dijo. No era un cumplido. Era una acusación. Puso un pie en mi propiedad. Manos en los bolsillos. Qué curioso. Es idéntico al que tenía mi padre. Mustang 67. Rojo cereza. Exactamente igual. Dejé de pulir. Solté el trapo con cuidado. Las alarmas suaves en mi cabeza empezaron a sonar. Aquí va un secreto, conocía la historia completa de ese coche. Cada centímetro. Lo había comprado a un intermediario de lujo especializado en liquidaciones discretas. De esas que ocurren cuando hombres ricos dejan deudas mayores que fortunas. El padre de Carlos había sido uno de esos hombres. Así que el chico no se equivocaba del todo. Era el coche de su padre. Pero ahora era mío. Comprado y pagado legalmente. Es un clásico. Dije con voz neutra. A mucha gente le gustan. Sí. Pero este. Respondió acercándose más. Pasando la mano por el guardabarros que acababa de encerar y dejando una mancha grasienta. Mi ojo se contrajo. La bestia se removió. Este es nuestro. Me miró directamente a los ojos. Una mezcla de arrogancia y desprecio. No sé cómo un tipo como tú lo ha conseguido. Pero mi madre es presidenta de la comunidad. Aquí mandamos nosotros. Así que necesito las llaves. Lo miré 10 segundos enteros. Solo lo miré. La pura y descarada audacia era asombrosa. Era como si un caniche hubiera intentado atracarme. Una risa oscura y peligrosa burbujeó en mi pecho, la tragué. Esto no era gracioso. Era patológico. Hijo, dije. Y mi voz bajó varios grados. Todo el falso calor desaparecido. Estás en mi propiedad. Acabas de poner las manos en mi coche y estás diciendo las mayores estupideces que he oído nunca. Te sugiero que des media vuelta y te marches antes de que esta conversación se vuelva todavía más ridícula. No se inmutó. Solo sonrió con suficiencia. Mira. No estoy pidiendo. Escupió. Es nuestro coche. Mi madre dijo que si alguna vez lo veía, lo recuperara. Así que... Las llaves. Ahora. Fue la línea. Mi calma profesional se evaporó. Reemplazada por la furia fría de un hombre cuya paz había sido violada. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un grito atravesó la tarde tranquila. Carlos. Aléjate de él. Es peligroso. Era Carmen Velasco.
caminando a paso rápido hacia nosotros como una valquiria suburbana. Vestida de blanco impecable para jugar al tenis. Visera en el pelo rubio. Agarraba el móvil como un arma. Mamá. Estoy bien. Respondió Carlos sin quitarme los ojos de encima. Estoy recuperando nuestro coche de este tipo. Carmen llegó hasta nosotros. El rostro convertido en una máscara de pánico teatral. Me lanzó el brazo delante para proteger a su precioso hijo del monstruo de 1,80 m que estaba tranquilamente en su propio camino de entrada. Ya he llamado al 112. Chilló. Levantando el teléfono para que lo viera. Luego habló al aparato con voz temblorosa de miedo fingido. Sí. Necesito policía inmediatamente. Calle Olmo 142. Hay un hombre sospechoso. Está intentando robar nuestro coche. Mi hijo lo ha confrontado y creo que va armado. Es muy agresivo. Por favor. Dens prisa. Me quedé allí sin palabras. Esto estaba pasando de verdad. Esa mujer acababa de llamar a mi propio departamento denunciando que yo, su jefe, era un ladrón de coches. El nivel galáctico de racismo y arrogancia era digno de admiración. Miré hacia la casa y vi a Elena en la puerta principal. Ojos muy abiertos. Teléfono en la mano. Sabía sin duda que estaba grabando. Mi esposa inteligente. Fogosa y siempre preparada. No dije ni una palabra. Solo crucé los brazos y esperé. Las sirenas se acercaron. Un sonido familiar en un contexto desconocido. 3 coches patrulla de mi equipo doblaron la esquina a toda velocidad. Luces encendidas. Y se detuvieron en ángulo bloqueando la calle. Fue una respuesta completa a delito grave. 6 de mis agentes salieron. Manos en las armas. Ojos buscando la amenaza. Carmen estaba en su elemento. Gracias a Dios que están aquí. Gimió. Señalándome con dedo tembloroso. Ese hombre robó nuestro coche. Era de mi difunto marido. Mi hijo lo reconoció. Cuando intentó recuperarlo. El hombre nos amenazó. Deténganlo. El agente al mando. Un buen policía llamado Miller. Levantó la mano para calmarla. Pero sus ojos estaban clavados en mí. Vi el momento exacto en que la máscara profesional se le cayó. Reemplazada por absoluta confusión. Frunció el ceño. Parpadeó. ¿Jefe? Logró decir por fin. La voz llena de incredulidad. Una ola de desconcierto recorrió al resto de agentes. Vi al sargento Chen negar lentamente con la cabeza. Les dediqué una sonrisa pequeña y cansada. Buenas tardes. Miller. Chen. Bonito día. ¿Verdad? La cabeza de Carmen giró de un lado a otro entre yo y los agentes. Su sonrisa triunfal disolviéndose en confusión. ¿Jefe? ¿De qué habla? Es un ladrón. Entonces Carlos, eufórico por su supuesta victoria, cometió el error fatal. Se lanzó hacia el Mustang. Yo lo cojo. Gritó. Buscando la manilla. Fue lo más estúpido que pudo hacer. Rompió el hechizo. Señor. Aléjese del vehículo. Gritó el agente Davis. Avanzando de inmediato. Carlos retrocedió asustado. Tropezó con sus propias náuticas y cayó de bruces en mi césped. Me volví completamente hacia Miller. Mi voz era calmada.
Oficial. La voz de su jefe. Miller. Esta mujer, Carmen Velasco, ha presentado una denuncia falsa a la policía. Motivada racialmente. Afirmó que yo robé este coche, que está registrado a mi nombre. Alejandro Ruiz. En esta dirección. Su hijo, Carlos Velasco, acaba de intentar entrar ilegalmente en mi vehículo. En resumen, intentó robar mi coche. Todo debería estar en vuestras cámaras corporales. El rostro de Miller se endureció al caer en la cuenta. Había sido utilizado. Todo su equipo había sido usado como escuadrón privado de esa mujer. Se volvió hacia Carmen. Voz ahora sin ninguna simpatía, señora. ¿Es eso cierto? ¿Este vehículo no es suyo? El rostro de Carmen era un lienzo espectacular de emociones enfrentadas. La suficiencia había desaparecido, reemplazada por horror creciente. Tartamudeó, bueno. No. Pero se parece mucho al que teníamos. Y él era tan sospechoso. Así que llamó denunciando un robo de coche. Posiblemente armado. Sabiendo que no era suyo. Presionó Miller. Voz como hielo. Mientras él lidiaba con ella. El sargento Chen ayudaba a un Carlos lloriqueante a levantarse. El contoneo había desaparecido. Reemplazado por el terror patético de un chico que acababa de descubrir que el mundo tiene consecuencias. Vi a Elena en el porche. Brazos cruzados. Expresión de sombría satisfacción. Los vecinos asomaban tras las cortinas. El reinado de Carmen Velasco se derrumbaba en directo. Miller tomó la decisión. Davis. Esposadlo. Dijo señalando a Carlos. Intento de robo con agravantes. Luego se volvió hacia Carmen, señora. Queda citada por denuncia falsa. Le recomiendo que busque abogado. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Carlos fue uno de los sonidos más satisfactorios que había oído nunca. Carmen soltó un jadeo estrangulado. Me miró con ojos llenos de un odio venenoso que helaba la sangre. Había perdido. Había jugado fuerte y había fallado de la forma más pública imaginable. Cuando mis agentes se preparaban para marcharse. Miller se acercó. Rostro marcado por la disculpa. Jefe. Lo siento muchísimo. No teníamos ni idea. Le di una palmada en el hombro. ¿Hiciste tu trabajo? Miller. Respondiste a la llamada y lo manejaste perfectamente una vez tuviste los hechos. Miré más allá de la Carmen, que ahora era sostenida a medias por un vecino desconcertado. Estaba derrotada. Pero sabía que no había terminado. Humillar a alguien así no lo vuelve razonable. Lo vuelve vengativo. La guerra por las colinas serenas no había acabado. Apenas acababa de empezar. En los días siguientes cayó sobre las colinas serenas un extraño silencio. No era paz. Era el pesado silencio vigilante de un campo de batalla después de la primera descarga. Cuando ambos bandos se retiran a contar heridos y planear el siguiente movimiento. Los vecinos me saludaban con un rápido gesto nervioso cuando pasaba en el coche. Algunos me hacían pulgares arriba desde detrás de sus setos perfectos. Otros solo miraban. Rostros inescrutables. Yo había trazado una línea en la arena y ahora todos esperaban a ver quién sería lo bastante valiente o estúpido para cruzarla. Carmen Velasco se escondió. Las persianas de su gran casa blanca permanecieron bajadas. Su hijo Carlos estaba en libertad bajo fianza.
Pero invisible. Sabía que no era arrepentimiento. Era estrategia. La humillación no engendra iluminación. Engendra rencor. Y Carmen Velasco se estaba macerando en él. No va a dejarlo pasar. Alex. Me dijo Elena una noche. Estábamos en el salón. El silencio de la casa sintiéndose menos como consuelo y más como espera. Está herida. Y un animal herido es el más peligroso. No podemos quedarnos esperando a que ataque. Tenemos que terminarlo. Sus ojos volvían a tener ese fuego. El que había visto a través de la fachada educada del barrio desde el primer día. Tenía razón. Mi victoria en el camino de entrada había sido una batalla. No la guerra. Había sido reactiva. Ahora teníamos que ser proactivos. Ser una racista con un hijo consentido no es delito que lleve a destitución. Dije hundiéndome en el sillón. Ni siquiera en una comunidad de propietarios. No. Respondió Elena paseando por la habitación. Pero apuesto mi último euro a que alguien tan arrogante. Que miente a la policía con tanta confianza. Está recortando esquinas en otros sitios. Gente como ella cree que las reglas son para los demás. La parte metódica de mi cerebro. El detective que nunca duerme de verdad. Empezó a girar. Una investigación formal. Según el libro. Sin emociones. Solo hechos. Era la única manera. Si yo. El jefe de policía. Parecía estar librando una vendetta personal. Perdería toda credibilidad. Me convertiría en lo que más despreciaba, alguien que abusa de su poder. Vale. Dije encontrando su mirada. Tienes razón. Lo haremos según las reglas. Como vecino de las Colinas Serenas. Tengo derecho legal a revisar los registros financieros de la comunidad. Empezamos por ahí. Al día siguiente envié un correo formal. Educado y redactado legalmente a la cuenta general de la comunidad solicitando acceso a los estados financieros de los últimos 2 años. Contratos con proveedores y actas de las reuniones de la Junta. Lo puse en copia a toda la Junta. Un pequeño movimiento para que no pudieran ignorarlo. Durante una semana solo obtuve silencio. Luego una respuesta escueta del tesorero. Un tal Gerardo. Diciendo que mi solicitud estaba en revisión. La clásica táctica de dilación. Esperaban que me aburriera o intimidara. No sabían con quién trataban. Fue entonces cuando reapareció Arturo Jiménez. Estaba delante de casa inspeccionando los profundos y feos arañazos en el guardabarros del Mustang. Amargo recordatorio de todo el asunto. Arturo se acercó con paso tranquilo llevando una bolsa que olía a abono. Todavía lamiéndote las heridas. Veo. Dijo con tono comprensivo. He oído que enviaste a la Junta una cartita de amor. Has removido el avispero. Solo un vecino ejerciendo sus derechos. Arturo. Respondí manteniendo la voz neutra. Se rió. Claro. Claro. Mira. Jefe Alex. Estoy de tu lado. Siempre lo he estado. Esa mujer ha dirigido este sitio como su propio cerdito hucha durante demasiado tiempo. Bajó la voz, si de verdad buscas algo. No digo nada seguro. Pero siempre ha sido muy rara con los contratos de jardinería y seguridad. Muy reservada. Probablemente nada. Pero ya sabes. Me dio otro de sus guiños folclóricos y me palmeó el hombro. Buena suerte. Jefe.
Todos contamos contigo. Me estaba dirigiendo. Ahora lo veo claro. Pero en ese momento, consumido por mi propia ira justa, lo vi como una fuente valiosa. Un soplón. Había plantado una semilla y yo, el diligente investigador, creí que la había encontrado yo. La amenaza de acción legal funcionó por fin. Recibí un enlace a una carpeta protegida con contraseña llena de documentos. Esa noche nuestro comedor se convirtió en sala de guerra. Elena y yo nos sentamos con los portátiles, tazas de café y una montaña de papeleo digital. Era un trabajo tedioso, que adormecía la mente. Línea tras línea de presupuestos. Informes de gastos. Facturas. Y entonces la guerra se volvió terroríficamente real. Elena salió hacia su trabajo en la biblioteca de la universidad a la mañana siguiente. 10 minutos después sonó mi teléfono. Era ella. Su voz temblaba. Alex. Algo va mal con el coche. Los frenos no responden bien. La sangre se me heló. ¿Qué quieres decir? Para ahora mismo. Lo intento, dijo con voz tensa por el pánico. Está hablando. Lo piso a fondo y apenas frena. La mantuve al teléfono. Mi propio corazón martilleando contra las costillas. La guié paso a paso, cambiar de marcha. Usar el freno de mano de emergencia. ¿Oí el chirrido terrorífico de neumáticos? Un claxon. Y luego su coche deteniéndose con un golpe. Había conseguido meterse en el aparcamiento de un centro comercial, evitando por poco una colisión. Llegué en 7 minutos. Mi coche dejando marcas de derrape. La encontré sentada en el asiento del conductor. Manos temblando. Rostro pálido. Me arrodillé y miré debajo del coche. No hacía falta ser detective para verlo. La línea de freno de la rueda delantera del lado del conductor había sido cortada limpiamente. No era una fuga. No era un fallo. Era sabotaje. Habían intentado matar a mi mujer. La bestia que mantenía encadenada dentro de mí no solo se removió. Rugió. Rompió la cadena y arañó las paredes de mi cráneo. Gritando pidiendo sangre. Tenía el poder. Podía haber descendido sobre la casa de Carmen Velasco con un equipo completo. Podía haber destrozado su vida. Legal o ilegalmente. Podía haber hecho que ella y su hijo delincuente entendieran lo que es el miedo de verdad. Y durante un momento terrorífico, quise hacerlo. Dios. ¿Cómo lo quise? Sentí la mano de Elena en mi brazo. Me miró. Su propio miedo reemplazado por una preocupación feroz por mí. Vio el fantasma en mis ojos. El hombre que sabía lo rápido que las cosas pueden descontrolarse. No. Susurró. No te atrevas a convertirte en ellos. Eso es lo que quieren. Tomé una respiración profunda y temblorosa. Luego otra. Miré la línea de freno cortada. Luego el rostro de mi mujer. Tenía razón. Era una provocación. Un movimiento diseñado para hacerme reaccionar en exceso. Para convertirme en el hombre agresivo e incontrolable de su llamada al 112. Volví a mi coche. Manos temblando de una rabia tan pura que parecía agua helada en las venas. Conduje a casa y volví a los documentos. La ira ya no ardía. Estaba fría. Era combustible. Durante 2 noches más excavamos.
Y a altas horas de la tercera noche lo encontré. Exactamente donde Arturo había insinuado que estaría. Una nueva partida empezada hacía 6 meses, patrullas de seguridad comunitaria. El proveedor era una empresa llamada Velasco Seguridad S.L. 5.000 euros al mes. Un gasto importante. Busqué rápidamente en el registro mercantil del Estado. Velasco Seguridad S.L. Era una empresa real registrada solo 7 meses antes. El agente registrado. La persona que representaba legalmente a la empresa. Era Pamela Velasco. Hermana de Carmen. ¿Elena? Dije con voz baja. La tengo. Giré la pantalla del portátil hacia ella. Está pagando a su propia hermana 5.000 euros al mes por una empresa de seguridad que no existía hasta que ella tomó el poder. Los ojos de Elena se abrieron como platos. Eso es un conflicto de intereses enorme. Lo declaró. Desplacé las actas de las reuniones. Ni una palabra. Decía que había solicitado 3 ofertas y elegido la más económica. Había mentido. Había desviado 60.000 euros de nuestro dinero directamente al bolsillo de su familia. Era un caso clarísimo de fraude. Malversación. Parecía demasiado fácil. Una voz molesta en el fondo de mi cabeza susurraba que estaba demasiado limpio. Pero la silencié. La tenía. Después de lo que le habían hecho a Elena. Necesitaba esta victoria. Necesitaba la prueba limpia. Ordenada e irrefutable. Había encontrado el arma humeante. Lo que no sabía mientras estaba sentado en el silencio de mi comedor era que el arma había sido colocada en mi mano. Estaba tan concentrado en mi objetivo que nunca se me ocurrió mirar quién podía estar de pie detrás de mí. El descubrimiento del fraude de Velasco Seguridad fue una inyección de adrenalina en mi alma. Después de lo que le habían hecho al coche de Elena. Después de haber traído ese peligro a mi familia. Sentí una fría y justa certeza. Los tenía. El rastro documental era limpio. El móvil era claro. El delito era innegable. Pero no bastaba. Un fiscal podría discutir sobre la intención. Sobre si Carmen sabía del negocio de su hermana. Necesitaba algo más. Algo visceral. Que mostrara no solo codicia, sino maldad. No tuve que esperar mucho. Me lo entregaron en la puerta de casa. Lo primero que hice después del incidente de los frenos fue convertir mi hogar en una fortaleza. Había terminado de ser solo un vecino. Era un policía protegiendo a los suyos. Instalé un sistema de seguridad de última generación. 4 cámaras de alta definición. Pequeñas y discretas. Cubriendo cada ángulo de la propiedad. Lo veían todo. De día y de noche. Me dije que era por la tranquilidad de Elena. Solo era media verdad. Era para la bestia dentro de mí. La parte que necesitaba vigilar. Esperar. Estar preparada. 2 noches después. A las 2 de la madrugada. Un estruendo desde la parte delantera de la casa me arrancó de un sueño profundo. No era el sonido de algo que cae. Era el sonido de algo rompiéndose violentamente. Salí de la cama en un instante. El corazón latiendo con el ritmo frenético y familiar contra mis costillas. Elena iba justo detrás. Mano en mi brazo. Alex. ¿Qué ha sido eso? Quédate aquí. Susurré. Voz un gruñido bajo. Me arrastré hasta la ventana del salón. Miré a través de una rendija en las persianas y los vi.
4 figuras con sudaderas oscuras moviéndose por mi jardín delantero con energía destructiva y arrogante. Uno rociaba pintura con un largo y feo trazo rojo sobre la puerta del garaje. Otro lanzó una piedra, el sonido que nos había despertado, justo a través de nuestra ventana principal. Los cristales brillaron en el suelo como estrellas caídas. Y entonces vi el objetivo principal, mi Mustang. 2 de ellos estaban sobre mi coche. Mi terapia. Mi trozo de cordura. Uno vertía una lata de lo que parecía decapante sobre el capó reluciente. Casi podía sentir el calor desde allí. Casi veía la pintura rojo cereza empezar a burbujear y pelarse de forma repugnante. El otro golpeaba el parabrisas con una palanca una y otra vez. El sonido del cristal de seguridad haciéndose añicos fue un golpe físico. Una rabia tan pura y blanca me atravesó que por un segundo la habitación se oscureció. Mi mano fue al cajón de la mesilla donde estaba guardada mi arma reglamentaria. Quería salir. Dios. Quería solucionarlo yo mismo. Como habría hecho en las calles 20 años atrás. El jefe de policía desapareció. Solo quedó un marido protector y furioso. Alex. No. La voz de Elena fue un salvavidas en la tormenta de mi ira. Me agarró el brazo. Su agarre sorprendentemente fuerte. No te atrevas. Eso es lo que quieren. Quieren convertirte en el hombre de su llamada al 112. Tenemos las cámaras. ¿Recuerdas? Tenía razón. Mi mente racional. El cerebro metódico de detective. Recuperó el control de la furia. Nos mantuvimos alejados del nuevo agujero abierto en la ventana y observamos. Eran aficionados. Arrogantes y ruidosos. Tras unos minutos más de destrucción sin sentido, huyeron calle abajo riendo. El silencio que dejaron fue ensordecedor. La furia seguía allí. Un carbón ardiente en mi pecho. Pero ahora se estaba forjando en algo más. Algo más frío. No llamé al 112. No quería otro coche patrulla en mi casa. No quería ser el jefe que no podía controlar su propio barrio. En cambio, fui a mi despacho. Abrí la transmisión en vivo de las cámaras y rebobiné la grabación. Ahí estaban. Claros como el día bajo la visión nocturna infrarroja. 4 jóvenes. Y cuando amplié sus caras al acercarse, mi corazón martilleó contra las costillas. Era Carlos Velasco y los mismos 3 amigos cuyos nombres ahora sospechaba que aparecían en las facturas de seguridad. El ejército privado de Carmen. No solo estaban cometiendo vandalismo. Lo estaban cometiendo mientras estaban de servicio para Velasco Seguridad. Les estábamos pagando con nuestras cuotas de comunidad para que destruyeran nuestra propiedad. Los tengo. Le dije a Elena. ¿Qué estaba detrás de mí? Mano en mi hombro. Los tengo a todos. Era la pieza final del rompecabezas. La prueba más poderosa que podía haber pedido. Nos habían entregado una prueba en alta definición. Con marca de tiempo. De su propia criminalidad. Directamente en mi disco duro. Volví a ver el vídeo. La rabia ahora reemplazada por una sombría satisfacción. Vi a Carlos golpear el parabrisas con la palanca. Fotograma a fotograma doloroso. Y entonces lo vi. Era algo que se me había escapado en la primera visión furiosa. Algo pequeño. Casi insignificante. Mientras los amigos de Carlos salían de cuadro corriendo calle abajo. Otra figura entró en el encuadre durante solo un segundo. La figura estaba más lejos.
parcialmente oculta por la sombra de un gran roble. Al principio era solo una silueta. Pero al mirar, la persona avanzó ligeramente hacia un parche de luz de una farola lejana. Miraba hacia mi casa, observando cómo se desarrollaba el vandalismo. Estaba al teléfono. La sangre se me heló. Amplié, mejorando la imagen todo lo que el software permitía. La figura era baja, flaca. Llevaba una camisa de colores vivos. Incluso en la visión nocturna desaturada. El patrón era inconfundible. Era una camisa havaiana. Mi mente dio vueltas. No podía ser. Era imposible. Una coincidencia. Tenía que serlo. Rápidamente volví a abrir los registros financieros. Manos temblando ligeramente. Ya no buscaba a Carmen Velasco. Buscaba un patrón diferente. No solo a dónde iba el dinero, sino cuándo. Desplacé hacia atrás hasta el año anterior a que ella fuera presidenta. Los libros estaban casi limpios. Ahí estaba. Una pequeña anomalía recurrente que antes había descartado como insignificante. Un pago mensual de 500 euros a una empresa llamada Consultoría Jardín de Arturo. Los pagos eran por asesoramiento especializado en jardinería y control de plagas. Parecía plausible. Pero ahora con una nueva y horrible sospecha en la mente. Miré el nombre, Arturo Jardín de Arturo. Busqué la empresa en el registro. Era una empresa individual. El propietario y único empleado, Arturo Jiménez. Mi vecino Arturo. Había estado sisando durante años. Una cantidad pequeña. Casi indetectable. Luego Carmen. Con su arrogancia y su codicia. Fue elegida. Mi teoría empezó a formarse. Una imagen horrible y fea tomando forma en mi mente. No me había estado ayudando a luchar contra ella. Me había estado usando. El gran giro no era solo que Carmen fuera una ladrona. El verdadero giro. El que ponía todo patas arriba. Era que ella era una marioneta. Y Arturo Jiménez. El alivio cómico. El viejecito inofensivo de las camisas llamativas. Era el titiritero. Probablemente la había animado a crear la empresa de seguridad para escalar sus gastos. Cuanto mayor fuera su delito, más control tenía sobre ella. La estaba desangrando y ella asumía todos los riesgos. Y yo había caído directamente en su trampa. Mi investigación. Mi plan. Yo era su herramienta perfecta. Iba a ser yo quien expusiera a Carmen. Quien la eliminara. Ella caería por todo. Pero todas las pruebas señalarían a ella y a su familia. Arturo saldría limpio. Sería el héroe que ayudó al nuevo vecino a derribar a la malvada presidenta de la comunidad. Me recosté en la silla. El mundo entero girando sobre su eje. Toda la narrativa había sido una mentira. Carmen seguía siendo una villana. Racista. Codiciosa. Despreciable. Pero no era la jefa final. Solo era el monstruo que guardaba la puerta de la guarida del verdadero villano. Y yo acababa de darle a ese villano la llave para salir impune de todo. La noche de la asamblea anual de la comunidad. Entré en el centro comunitario de las Colinas Serenas convertido en otro hombre. 2 días antes había sido un hombre buscando justicia contra una sola mujer odiosa. Ahora me sentía como un experto en desactivación de bombas entrando en una sala con 2 artefactos vivos. Sabiendo que tenía que desactivar uno para llegar al otro. Más peligroso.
Mi ira no había desaparecido. Se había convertido en un instrumento frío y preciso. No estaba allí solo para ganar una pelea. Estaba allí para desenmascarar a un fantasma. La sala era una caja beige estéril. Pero esa noche crepitaba con una vida que nunca había conocido. Todas las sillas plegables baratas estaban ocupadas. La gente estaba de pie junto a las paredes. Brazos cruzados. Rostros mezcla de curiosidad y resentimiento. La noticia se había extendido. El jefe de policía. El nuevo. Iba a enfrentarse a la reina de la comunidad. Era el evento del año. Al frente de la sala. Detrás de una larga mesa plegable. Estaban sentadas Carmen Velasco y los otros 4 miembros de la junta. Parecía imperial. Casi regia en su confianza. Me lanzó una mirada al entrar. Una sonrisa apretada y desdeñosa. Creía saber lo que venía, un enfrentamiento público a gritos sobre un coche y una llamada falsa al 112. Estaba preparada para una escaramuza. No tenía ni idea de que yo traía una guerra. Elena estaba a mi lado. Mano descansando ligeramente en mi rodilla. Su presencia era un ancla cálida y sólida en el mar de tensión. Le apreté la mano una vez y la solté. Recorrí la sala con la mirada y lo encontré. Arturo Jiménez. Estaba al fondo. Apoyado en la pared. Imagen de inocencia solidaria. Llevaba una camisa con flamencos rosa chillones. Un faro horrible y alegre en la sala apagada. Captó mi mirada y me hizo un pequeño saludo con la mano y pulgares arriba. Estamos juntos en esto. ¿Jefe? La pura y descarada audacia casi me hizo reír. Era un maestro titiritero y creía que su marioneta favorita estaba a punto de bailar. La asamblea empezó con las formalidades habituales. Se leyeron las actas de la última reunión. El tesorero. Gerardo. Un hombre nervioso que parecía pedir disculpas constantemente por existir. Dio un informe interminable sobre el presupuesto que nadie entendía. Luego Carmen. Con un floreo. Abrió el turno de ruegos y preguntas. Era mi señal. Me levanté. Un silencio cayó sobre la sala. Todos los ojos estaban en mí. Carmen. Dije. Voz calmada y clara. Proyectando a todos los rincones. Me llamo Alejandro Ruiz. Vivo en la calle Olmo 142 y tengo algo que decir. Ella me dedicó esa sonrisa dulzona enfermiza. La que da un gato a un ratón acorralado. Por supuesto. Señor Ruiz. El turno es suyo. Me trataba como a un niño que necesitaba hacer su pequeña rabieta. Propongo una moción de censura contra usted como presidenta de la comunidad. Dije dejando que las palabras flotaran en el aire. Y la destitución inmediata de toda la Junta por grave mala gestión financiera. Fraude y conspiración. Jadeos recorrieron la sala. Los miembros de la Junta me miraron atónitos. La sonrisa de Carmen desapareció. Reemplazada por una máscara de furia fría. Esas son acusaciones escandalosas y difamatorias. Espetó. No tiene pruebas. Oh. Pero sí las tengo. Dije. Asentía Elena. Ella se levantó y, con ayuda de otros vecinos que había organizado, empezó a repartir paquetes de papeles. Era el resumen del fraude financiero. Gráficos simples. Cifras claras. Irrefutables. Durante los últimos 6 meses. Anuncié. Voz ahora retumbando.
cortando el murmullo creciente. Nuestra comunidad ha estado pagando 5.000 euros al mes a una empresa llamada Velasco Seguridad SL. Una empresa que descubrí que pertenece a la hermana de nuestra presidenta. Una empresa cuyos únicos empleados son el hijo de nuestra presidenta y sus amigos. La sala estalló. La gente se puso en pie gritando. Leyendo los papeles con shock y rabia. Han estado pagando 40.000 euros de nuestro dinero a la familia de Carmen Velasco basándose en un contrato fraudulento que nunca declaró a la Junta ni a nosotros. El rostro de Carmen se puso blanco como la pared. Tartamudeaba intentando negarlo. Pero su voz se perdió en el alboroto. Este era el primer acto de mi obra y ella interpretaba su papel a la perfección. Pero eso no es todo. Grité por encima del ruido. La multitud se cayó de nuevo. Hambrienta de más. Levanté mi teléfono. Hace 2 noches. Estos mismos empleados de seguridad vinieron a mi casa e hicieron esto. Conecté el teléfono al proyector en la parte delantera de la sala. El vídeo llenó la gran pantalla. La sala observó en silencio atónito cómo las imágenes infrarrojas de alta definición mostraban a los 4 chicos destruyendo mi propiedad. Vieron a Carlos Velasco golpear el parabrisas de mi Mustang con una palanca. Vieron el decapante burbujeando en el capó. Carmen soltó un pequeño sollozo estrangulado. Estaba acabada. La sala era un mar de rostros enfadados y traicionados. Todos dirigidos a ella. Y ahora el segundo acto. El verdadero enfrentamiento. Pausé el vídeo. Congelando la imagen de su hijo a mitad de golpe. Miré de su rostro gruñendo en la pantalla a su rostro desmoronándose en la mesa. Y entonces, lenta y deliberadamente, me giré y señalé al fondo de la sala. Directamente al hombre de la camisa de flamencos. El caso es... Carmen. Dije. Voz bajando. Volviéndose conversacional. Casi amable. Que no creo que esto fuera idea tuya. Todas las cabezas de la sala giraron. Siguiendo mi dedo. La sonrisa folclórica de Arturo Jiménez se congeló en su cara. Parecía un ciervo atrapado en los faros de un camión. El acto de vecinos solidarios se evaporó. Dejando al descubierto el pánico crudo debajo. Quiero decir. Es un buen timo. Continué. Empezando a caminar lentamente por el pasillo central hacia él. Pero es un poco demasiado listo para ti. Eres codiciosa y tienes prejuicios. Carmen. Pero no eres una maestra del crimen. Eres una marioneta. Mantuve los ojos fijos en Arturo. Vi el destello de cálculo en sus ojos mientras buscaba una vía de escape. Creo que el verdadero cerebro. Dije. Voz subiendo con cada paso. Es alguien que lleva aquí mucho tiempo. Alguien que conoce todos los secretos. Alguien que ya estaba robando a la comunidad. Solo un poco cada vez. 500 euros al mes durante años a una empresa fantasma llamada Consultoría Jardín de Arturo. Vi terror crudo en sus ojos ahora. Creo. Troné ya de pie a solo unos metros de él. Que cuando Carmen fue elegida. Tuviste una oportunidad. Tenías algo contra ella. ¿Verdad? ¿Arturo? O tal vez solo viste su codicia y la usaste. La chantajeaste. La obligaste a crear este timo mayor para poder llevarte una parte. Mientras ella asumía todos los riesgos. La usaste como herramienta. Nos usaste a todos. Paré el vídeo de Carlos y cambié al otro clip. La imagen ampliada y mejorada de él de pie en las sombras observando cómo vandalizaban mi casa.
Teléfono en la oreja. La camisa hawaiana era innegable. Incluso supervisaste el vandalismo. ¿Verdad? Tony. Dije usando su nombre real por primera vez. Solo para asegurarte de que tus chicos hicieran el trabajo bien. Solo para asegurarte de que yo tuviera la prueba que necesitaba para derribarla por ti. La sala estaba en silencio absoluto. La verdad. La traición en capas. Flotaba en el aire como gas venenoso. Entonces Carmen, viendo un salvavidas en su propia destrucción, encontró de repente su voz. Él lo hizo. Chilló, poniéndose en pie y señalando con dedo tembloroso a Arturo. Me obligó. Descubrió algunas cosas que hizo mi marido y amenazó con exponerme si no hacía lo que decía. Es él. Todo fue él. Rebuscó en su bolso. Manos temblando violentamente. Lo tengo. Lo grabé. Eso fue todo lo que Arturo necesitó oír. Con la confesión de Carmen, su mundo se derrumbó. Sus ojos saltaron a la puerta principal. Luego a la salida de emergencia lateral. Eligió la lateral. Echó a correr. Empujó a una anciana a un lado y salió disparado hacia la salida. Una huida desesperada y patética. Empujó la barra antipánico y salió a la noche. El caos estalló puro. La gente gritó. Pero yo lo había anticipado. Dos hombres que habían estado de pie en silencio cerca de las salidas, dos amigos míos del cuerpo. Fuera de servicio y de paisano, ya se movían. Flanquearon la sala y lo alcanzaron en segundos. La persecución fue corta. No fue una escena de acción de Hollywood. Fue una carrera desesperada y torpe por el césped del centro comunitario. Lo derribaron cerca de las pistas de tenis. Salí tranquilamente por la puerta lateral y observé cómo esposaban a un anciano jadeante y lloroso con una ridícula camisa de flamencos. El gran titiritero. El rey del beis. El fantasma amistoso del barrio. Capturado y roto. Me volví hacia la sala caótica. Carmen sollozaba. Rodeada de vecinos furiosos. Los miembros de la junta estaban sentados en silencio atónito. El enfrentamiento había terminado. La justicia, en toda su gloria desordenada y complicada, había llegado por fin a las colinas serenas. La justicia, cuando por fin llega, no llega como un trueno. Es más bien el giro lento y rechinante de una gran rueda de piedra. La noche de aquella asamblea no fue un final. Fue solo el principio de otro tipo de lucha. Una librada no en caminos de entrada ni en centros comunitarios, sino en despachos de abogados y juzgados. Resultó que Arturo Jiménez y Carmen Velasco podían permitirse muy buenos abogados. Durante meses, Las Colinas Serenas fue un barrio dividido. Había susurros y miradas de reojo. Algunos me veían como un héroe que había destapado la corrupción. Otros, leales al recuerdo de la vieja guardia, me veían como un matón con placa que había usado su poder para saldar una cuenta personal. La verdad parecía importar menos que de qué lado estabas. Fue un tiempo agotador. Una batalla de desgaste que puso a prueba nuestra determinación. Pero las pruebas eran irrefutables. El rastro documental. Las imágenes de vídeo. La confesión desesperada de Carmen y los testimonios de otras familias a las que Arturo había ayudado a aterrorizar. Todo pintaba un cuadro tan claro que ni el abogado más creativo podía emborronarlo. La rueda de piedra giró. Arturo Jiménez. El fantasma amistoso del barrio.
Cambió sus camisas havallanas por un mono de prisión. ¿Chantaje? ¿Extorsión? ¿Conspiración? La lista era larga. No era solo un ladrón menor. Era un hombre que había podrido la comunidad desde dentro. Carmen. A cambio de su cooperación, recibió libertad condicional y una multa tan elevada que tuvo que vender su gran casa blanca para pagarla. La venta también cubrió hasta el último céntimo de los 40.000 euros que habían robado. Cada multa falsa fue reembolsada. Un día apareció un camión de mudanzas en plena noche y los Velasco desaparecieron. Incluso Carlos y su pandilla fueron responsabilizados. Juzgados como adultos y obligados a pagar los daños. Una tarde llegó un cheque por correo. Era suficiente para cubrir hasta el último céntimo de la restauración del Mustang. Unas semanas después lo saqué del taller de chapa. La pintura rojo cereza brillando bajo el sol. Ni un arañazo ni una cicatriz. Parecía nuevo. Pero para mí parecía mejor. Era un superviviente. Como nosotros. El mayor cambio en las colinas serenas. Sin embargo, no fue quien se marchó, sino quien dio un paso al frente. Elena. Mi brillante y fogosa Elena. Fue nominada a regañadientes para tomar el relevo de la comunidad. Al principio se negó. Pero luego vio la comunidad fracturada e insegura. Necesitaba un líder. No un gobernante. Sino una sanadora. Aceptó y empezó el lento trabajo de reconstruir. Las normas se simplificaron. Los vecinos empezaron a hablarse de nuevo. No en susurros, sino en fiestas de barrio y plantaciones en el huerto comunitario que ella organizó. La comunidad, por primera vez desde que llegamos, se sentía realmente como una. Lo que me trae a esta noche. 6 meses después. El aire es fresco. El cielo está despejado. Estamos en el columpio del porche. Una brisa suave agitando las hojas de los viejos olivos. Elena me pasa un vaso de té helado. Ahora es presidenta de la comunidad. Un título que lleva con la gracia y el sentido común que Carmen Velasco nunca pudo comprender. La Junta acaba de aprobar el nuevo equipamiento del parque infantil. Dice con una pequeña sonrisa orgullosa. ¿Comprobaron si el tobogán es de un tono divertido conforme? Pregunto. Se ríe. Un sonido que siempre ha sido y siempre será mi tipo de música favorita. Nos balanceamos en un silencio cómodo un momento. El silencio que vine a buscar. Ahora es diferente. No se compra. No es frágil. Se ha ganado. Miro la calle tranquila. Las casas donde viven personas reales. Con sus vidas reales. Desordenadas y hermosas. Pienso en la pregunta que me atormentaba cuando todo empezó: ¿puede un buen hombre seguir siendo bueno cuando la presión aprieta? ¿Cuando la pelea se vuelve personal? Miro a mi mujer. La casa que hemos construido. La paz que hemos forjado. No solo derribamos un sistema roto. Ayudamos a reemplazarlo por algo mejor. La bestia dentro de mí. La que quería responder a la violencia con violencia. Sigue ahí. Siempre estará. Pero ahora está callada. Duerme porque sabe que ya no necesita pelear. Chocamos los vasos y... por una vez. El silencio aguantó.